Gracias, Álvaro. Buenos días. Saludo especial a mis compañeros de panel, el señor Contralor General de la República y el señor Registrador Nacional del Estado Civil, a Patricia, que siempre es generosa con nosotros, y a Federico. Y desde luego un saludo y un reconocimiento a quienes han representado aquí el interés privado legítimo de las empresas, entidades encuestadoras, que me parece muy valioso que se hagan estos ejercicios. Yo estuve en el Congreso cuando se hizo parte de esta legislación que se sancionó el año pasado, 2474. Está en este momento en control de constitucionalidad en la Corte Constitucional por dos demandas de sectores legítimamente interesados. Una que ataca de inconstitucional porque dice que viola el derecho a la información y viola el derecho constitucional fundamental de habeas data. Y la segunda demanda, que también está a despacho, habla de que se viola la, la reserva de ley estatutaria, es decir, que no debió legislarse en ley ordinaria, sino en estatutaria, y por consecuencia con eso también se violaría la tarea que algunas leyes deben cumplir previamente, y es haber calculado el impacto fiscal. Ese es como el resumen de cada una de las dos demandas, y están con insignes magistrados de la Corte Constitucional cada una. Ya nosotros nos pronunciamos como Ministerio Público, como Procuraduría. Esto es público y está en la página, de manera que se ahorren la demanda porque vaya a violar la reserva. Nosotros hemos defendido la constitucionalidad de esa ley, no solamente por un conocimiento directo como se hizo, y tampoco, no solamente porque quien les habla estuvo allí, tuvo la oportunidad de más o menos mirar cómo era que se hacían bien las leyes durante varios periodos, sino porque encontramos que no hubo violación alguna de ningún precepto, ni de procedimiento, ni de constitucionalidad. Hemos anotado entonces ante la Corte que no se viola el derecho a la información, porque ahí lo que hay es una tensión entre el derecho general a permitir que la democracia funcione y el ciudadano pronuncie su querer mediante un proceso eleccionario general, que es la base de la existencia del mismo sistema democrático y de paso de la existencia misma de una constitución democrática, frente al interés legítimo protegido en la Constitución de un sector privado productivo que tiene una actividad también legítima, también reglada, también reconocida, y que entonces se ponen en prisión los dos derechos. Ellos defienden su derecho porque se sienten que han sido vulnerados, que es la peor ley de la historia. Yo creo que hay que mirar hacia atrás 10 años y verán que hay peores que esta. Yo estaba allá, por eso lo digo. Y que eso viola entonces también el principio fundamental, derecho fundante, el habeas corpus, porque el habeas data, perdón, porque la información va a tener, digamos, unas vulnerabilidades que no se van a poder defender o garantizar en el futuro. Para el punto central de constitucionalidad, por no violar el principio y el derecho fundamental también de la información, lo que anotamos en síntesis es que la información tiene que ser protegida por el Estado. Y hay un bien jurídico muy superior al interés también legítimo del sector privado que maneja eso. Y partimos de creer que las encuestadoras manejan una herramienta científica y técnica, sí, pero también manejan una industria que produce ganancia y que debe ceder ante el interés superior de manejar el asunto de la información, nada más que para la escogencia de quienes van a ser los que dirijan una sociedad y un Estado de los cargos de elección popular. Esa es, en términos muy generales, la tensión que existe entre los dos. Digo, derechos legítimos. Y en punto, y por eso defendemos que se declare constitucional. Y en punto a la otra demanda que habla de un tema de procedimiento legislativo y de derecho parlamentario, tampoco estamos de acuerdo con el demandante porque ese tema no es de ley estatutaria. El que es estatutario es el derecho a la información y el derecho a la comunicación y de pronto hasta el derecho al trabajo. Pero la regulación, la reglamentación, los detalles de cómo se ejerce de una forma u otra una profesión legítima, protegida también, no es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la comunicación, al trabajo, a la información. Es decir, no todo
aquello que tenga que ver con el derecho a la información debe ser necesario y únicamente regulado por el Congreso en el tipo de ley estatutaria. Unas cosas sí que son las que hacen relación al núcleo esencial, sin lo cual se desbarata, se desvirtúa el derecho, y no todo aquello que tiene relación con el tema del derecho fundamental. Para eso el 152 constitucional desde el 91 aclaró cómo era el tema, y la jurisprudencia es frondosa, señalando que no todo tema que tenga que ver con un derecho fundamental tiene que regularse en estatutaria, sino que debe ceder de pronto orgánica en algunos casos o generalmente a una ordinaria. Es importante porque para la ordinaria se necesitan menos mayorías, una mayoría más cómoda, más fácil de lograr que para las estatutarias. Ese es como el comentario general de la constitucionalidad. Toda ley y toda decisión jurídica es perfectible y generalmente lo requieren porque no agotan de manera suficientemente satisfactoria los intereses que el Congreso está llamado a coordinar, tanto los privados como los públicos, los académicos, los de la sociedad, los del propio Estado. Y lo que sí se nota es que no hubo, por lo menos aquí se expresó directamente, no hubo una participación activa de los sectores que hoy se declaran afectados. Fue como una discusión. Teóricamente en el Congreso todo es amplio, todo es público, se convocan audiencias, foros. No recuerdo si para este tema los ponentes tenían que haber realizado, dada la importancia del tema, la trascendencia y los efectos que se podía prever que iban a producirse para esta época electoral, que es la primera a la que se le va a aplicar la disposición, y efectivamente se están produciendo. Era previsible. Si no los convocaron, tampoco se hicieron convocar. Si pronto no tienen una persona que esté atenta al orden del día y a la agenda legislativa, es importante que la tengan porque no solamente se afectan con una ley específica, las leyes tributarias o las leyes laborales, cualquiera otra los tiene que afectar. Entonces, modernamente, así como la industria privada y la pública está atento a esta ciencia que ustedes ejercen, que es bien importante y que es respetable, también sería bueno sugerir que estén atentos mediante algún mecanismo, ojalá no muy costoso, para que sepan que se está tramitando, que lo va a afectar. Digamos que no se dieron cuenta que estaban trabajando una cosa muy profunda y pasó por encima, la ley la tramitaron en los términos mínimos, pero los ponentes eran unos ponentes que hablan y se nota. Ahí me queda como un poco de, de curiosidad por qué no estuvieron presentes. No porque con eso tenga que llamar a nadie a legislar, el Congreso lo hace públicamente y el que tenga interés tiene derecho y se le debe garantizar para que participe en la discusión, incluso en la confección de texto normativo. Y ya le voy a explicar qué le voy a proponer, pero dejo esta inquietud. ¿Por qué tenemos que partir de la necesidad inexorable de que esto hay que regularlo por ley? ¿Ese es un designio del divino? ¿Por qué no buscamos otra forma de ponerse de acuerdo? Aquí mencionó tal vez Orozco la autorregulación. Eso es un mecanismo muy moderno del capitalismo moderno y del funcionamiento de los mercados, porque eso es. Legislarlo es convertirlo en una cosa muy rígida, que de ahí no se puede salir. Y esto es un tema también de mercados que tiene que ir cambiando. La realidad económica cambia, la realidad tecnológica cambia, la ciencia cambia y la legislación sigue siendo la misma y eso produce también daños. Se los dejo para que lo consideren. Pregunta, ¿es la única forma de hacer una buena participación del sector privado mediante la ciencia de la aritmética y de la matemática en asuntos sociales por ley? ¿O puede haber otros? ¿O se pueden combinar unos con otros? Como no hubo participación, es lo que sentía acá que se dijo, a título de queja. Bueno, ¿por qué no pensar en que si esa ley quedó muy imperfecta y está causando estropicios y se considera que no tiene el contenido necesario para responder a las necesidades sociales, económicas, políticas y técnicas del día? Bueno, cualquier ley es modificable, es perfectible, ¿mediante qué? Mediante otro proyecto de ley. Entonces yo les planteo esta idea muy en borrador, que surgió aquí hablando con Álvaro y con mis compañeros. Hagamos una discusión reposada, no electoralizada, tranquila, después que se sepa cómo quedó el Congreso al menos, para que no tengamos esa interferencia de lo que está pasando en la realidad. Una mesa de trabajo, nosotros nos ha dado muchos resultados, hemos evitado daño por más de 3 billones de pesos solamente conversando, dialogando, construyendo consenso. Entonces yo les dejo esta idea.
Si lo consideramos, estamos listos. Después que ya no haya la interferencia, el furor electoral, buscamos técnica, científicamente, jurídicamente, qué pasa con la Corte y qué es modificable, qué es mejorable o qué es desechable de la legislación vigente que es la que hay que cumplirla. Y a mí me toca ayudar a que se cumpla. Y en la medida en que se produzcan resultados positivos, yo tengo iniciativa legislativa. Yo me presto, me ofrezco, me regalo para llegar al Congreso, pero no a reventar los pupitres, sino a concertar con ellos. Cada partido de los nuevos que lleguen, lo que es la Comisión Sexta, que es un tema de comunicaciones, vamos a trabajar, aquí hay esto, concertemos en bien del país para que en la próxima elección que llegue no estemos nosotros en esta discusión que se puede convertir en interminable. Pero lo más grave, que puede esta situación de contradicción, de controversia, que no se termine siendo instrumentalizada para justificar o atacar cualquier resultado. Que no vaya nadie, que no gane esa ley, que fue por culpa de la ley que perdí las elecciones. Como en los pueblos donde yo hacía política hace 20 años, doctor, me robaron las elecciones. Eso no se puede permitir. Con lo que hay que trabajar, hacerlo de la mejor buena fe, hacerla rendir lo mejor que se pueda y buscar, si es necesario, conveniente y oportuno, unas modificaciones para mejorar, que no es para mejorárselo a las empresas, es para mejorárselo a la democracia. Y ahí vamos todos, y ese es un propósito superior al que yo debo atender. Dejo ahí esa pequeña iniciativa para que la consideren y desde luego la registraduría y la contaduría son actores indispensables en la legislación de esto. Hago una sugerencia y me atrevo a hacerla porque ya yo no pertenezco a ese mundo. Sí es importante que la empresa privada esté atenta a qué pasa allá en las plenarias, que se tramita ya, que ese no siga siendo un patrimonio exclusivo de privilegiados. Y ahí les dejo otra inquietud. Hace falta en Colombia regular, ordenar, si quiere también legislar el tema del lobby, el tema del cabildeo, el tema de que los interesados privados sobre todo tengan derecho, oportunidad a que se los oiga encima de la mesa directamente a lo que les afecta. Eso Colombia lo reclama. Hicimos varios intentos con un connotado dirigente político nacional de este tema y nunca fue posible. Porque los lobistas que ya llevan ventaja hacían lobby para que no se regulara el lobby. Te las dejo ahí. Permítame, Álvaro, que concrete unas ideas que compartimos los tres. Se necesita seguridad jurídica absoluta, que no tenga un solo resquicio de luz para poder tener la tranquilidad que va a ser legítimo y va a ser también legal lo que se produzca en las urnas en las 3 posibles fechas de elecciones. Seguridad jurídica es anticiparnos al pleito. Seguridad jurídica es decir y pedir a la autoridad competente, en el caso del ejemplo que voy a poner, Consejo Electoral, que diga si X o no persona puede o no puede ser inscrito porque hay unas circunstancias antecedentes que no está claro qué es lo que va a suceder y puede resultar mal ese mandado. Y cuando la autoridad como nosotros, que somos servidores públicos de elección de máximo nivel, solicitamos a otra igual que nosotros, no puede nadie creerse en la autoridad por candidato que sea o por, como dicen en el argot, por caballo ganador que se crea, salir a descalificar y a señalar algún interés torcido de nosotros tres que fuimos los que firmamos la solicitud. Rechazo, y creo que mis compañeros también lo hacen, las expresiones de ayer sobre que nosotros estábamos tratando de entorpecer una candidatura X que no nos interesa el nombre y que lo que muchos han interpretado es un grito anticipado de una derrota. Lo digo con claridad. No admitimos que se ponga en duda los pronunciamientos oficiales institucionales de estas 3 órganos de control que están dependiendo de la Constitución. ¿A quién se refiere? No nos referíamos a nadie. El oficio es genérico. Y al que le caiga, pues, bueno, ese no es nuestro problema. Nos atendremos a lo que nos digan los resultados. Yo quiero pedirle un favor y es explicar ya en detalle en la realidad nuestra lo que anunciaba nuestro registrador, que hace muy bien en decir, las elecciones no solamente son responsabilidad de él, ni de la registraduría, ni de nosotros tres, ni del Estado solo.
es de toda la sociedad, porque la elección es para todos los colombianos y la democracia nos pertenece a todos. Entonces, en vista de que no es pensable que todo vaya a transcurrir en la normalidad, porque la verdad es que no hay las condiciones para creer en eso, porque la verdad es que hay unos territorios colombianos que vienen sempiternamente y novedosamente siendo afectados por fenómenos de la violencia, de cualquier índole, incluyendo la violencia del hambre y del desempleo, que es la más subversiva de todas. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué es lo que le vamos a proponer a Colombia entera como una alternativa para evitar que caigamos en ese abismo. Y eso se llama paz electoral. Fue lo único sensato, directo y aprendible sin H y aprehendible con H, para señalarle a las personas que nos escuchan que Colombia necesita paz electoral, hacer sus elecciones en paz. Y eso tiene una estrategia comunicacional que se llama la escalera de la democracia. Empezamos de abajo y llegamos arriba. La base de todo este discurso, de toda esta narrativa, de todas estas acciones, es que en Colombia tiene que haber elecciones. No vamos a permitir que se altere siquiera en un día o en una hora el calendario electoral. Partimos de que vamos a tener elecciones porque en algún momento alguna gente interesada pensaba que nosotros los colombianos nos íbamos a comer el cuento y que íbamos a dejar aplazar las elecciones o a no hacerlas. Habrá elecciones. Esa es la premisa base. Pero esas elecciones no es cualquier cosa. Tienen que ser libres. El ciudadano sin apremios, sin forzarlo, sin amenazas. Pero sin amenaza de armas de fuego y sin amenaza de arma de la que emite el Banco de la República. Y tiene que ser además transparente, sin trampas. Sobre eso Colombia ha aprendido mucho. No creemos posible que aquí en Colombia se roben las elecciones en ese tránsito hasta que llega la transmisión. Y ahí para allá sí tenemos que estar muy alerta porque es un proceso que no manejamos y que es el proceso de la transmisión electrónica de los datos, la digitalización de los mismos y los resultados. Ahí se viene trabajando. Entonces, elecciones libres y transparentes, pero también seguras. Seguras para todos, para el votante, para el jurado, para el testigo electoral, para los testigos de los partidos que ayudan en los puestos de votación, para los servidores públicos de las instituciones y para el Ministerio Público, que en esta oportunidad ha decidido tratar al máximo de tener un representante del Ministerio Público, es decir, Procuraduría, Defensoría y Personerías mil y pico, en cada uno de los puestos, no de las mesas, no alcanzamos. Ahí hay otro testigo y otro vigilante y otro actor que quiere hacer que la legalidad se cumpla. Entonces, elecciones libres, transparentes, seguras, tienen que ser oportunas, es decir, en la fecha en que estaban previstas, sin un instante más. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, el día que está fijado 8 de marzo, 31 de mayo y eventualmente 21 de junio. Eso no se puede dejar alterar. No puede votar nadie antes de las 8, ni puede votar después de las 4. Y esa es la tarea que siempre el registrador ha estado muy celoso. Entonces son elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes. Que la gente sepa qué es lo que va a votar, qué es lo que va a escoger. Que no se deje llegar por otros factores distintos el deseo de aceptar para tener unos muy buenos dirigentes del Congreso y de la presidencia. Y la más importante de todas, y no lo mortifico más, Álvaro, que todo eso conduzca a que respetemos íntegramente los resultados que arrojan las urnas. Ahí nace la legitimidad de la elección y ahí nace la legitimidad y la legalidad de las elecciones, y esa es la partida de bautismo que nos va a permitir transitar otro periodo de Congreso y de presidencia en tranquilidad, sabiendo que esa es la representación que la gente que votó escogió. Y una última invitación, hay que ir a votar. El que no vota deja que los demás elijan por sí mismos. Pero no solamente es eso, sino que después no puede ir a reclamar cuando los que fueron elegidos hagan las cosas y no le gusten, porque desperdició su oportunidad de ir a decidir y dejó que los demás decidieran por sí mismos.